desde pequeño decidí sentir y aceptar que soy diferente. Vuestras miradas clavadas en mí, cada ofensa me hace más fuerte. Sin nada que ocultar, gritando fuerte, amor universal. Busco el respeto hoy, ahí es donde voy. Soy lo que soy. ¿No notas el otoño, José? Hombre, Que te veo muy abrigado con esa chaqueta. Noto el otoño, estoy muriéndome de calor porque han encendido la calefacción en el estudio, o sea, me estoy asando. Muy buenas tardes, Tony. Muy buenas tardes. Y buenas tardes a Kenny también, que nos acompaña aquí en la grabación. Buenas tardes, chicos. Como siempre, delante y detrás de la cámara, porque es la nueva incorporación que se está adaptando a todo Un poco el multitask. ritmo. Aparte estamos en la semana terrorífica, ¿no? Que ya empieza Halloween, la castañada y esos momentos de, pues, un puente que vamos a tener. Creo que es el primer puente largo que hay en este año. ¿En serio? No hemos Para tenido, los que ¿eh? lo puedan celebrar, porque Exacto. nosotros... Bueno, eso. Yo al menos no. Haber estudiado. He estudiado y mucho, por eso hago lo que hago. Pues sí, yo creo que esta semana estamos acabando lo que es el Octubre Trans, ¿no? Tenemos Sí. a nuestra niña Tina desde Tailandia, que ya está a punto de volver, que ha estado dando toda la difusión que ha podido de Tailandia y nos lo está trayendo en modo, por entrevistas con... Ha hecho entrevistas, un repaso de todas las experiencias que ha vivido en Tailandia y todo ese proceso que nos podrá explicar cuando se reincorpore. Correcto. Y que tenemos muchas ganas. Así que yo creo que lo que vamos a hacer es dar paso al programa y empezamos ya. ¿Qué os Pues parece? sí, nada. Excelente, vamos. Adelante vídeo, ¿no? Para adentro vídeo. Vamos pues. Hoy que tenemos en análisis, Tony. Hoy tenemos un caso de actualidad que es necesario comentarlo. Lo importante es que esta noticia no pase al olvido fácilmente. Y es el caso Bueno, de... es como la segunda parte, digamos, de la semana pasada, porque ya estuvimos hablando del caso de los libros censurados en Castellón, ¿no? La semana pasada hicimos un análisis de noticias que estaban relacionadas con el ámbito LGTBI y la educación. ¿Qué pasa? Exacto. Que la noticia que en su momento acababa de salir, la desarrollamos solamente como una parte de Como esta una pieza. parte. En cambio, aquí hemos hecho un seguimiento de todo lo relacionado con la noticia y cómo ha ido evolucionando con los días. Sí. El 15 del 10 de 2021, el juzgado obliga al Ayuntamiento de Castellón a retirar los libros de temas LGTBI de los institutos. Según una noticia del Huffington Post, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castelló de la Plana, ha aceptado una medida cautelarísima solicitada por abogados cristianos para proceder a la retirada de una serie de guías de temática y perspectiva LGTBI. Esto es lo que se decía. Y causó mucho revuelo. 32 libros. 32 libros. Entre ellos te encuentran el nuevo libro de... No, el libro Gay Sex, que fue Gay justamente Sex, el anterior. el segundo libro, digamos, ¿no? De las guías y De las manuales guías, que manuales hace de en Sebas solitario Gabriel Martín. Es que nos Con Sebas, confundimos con no. los primos. Los primos Martín. Los primos Martín. Son libros informativos, digamos, que adquieren niños de entre 12 y 17 años en el instituto. Es decir, es un conjunto de libros que está enfocado para esta población, estamos hablando antes del tema de estadísticas, es para este conjunto de menores que están en etapa educativa, en etapa escolar y, claro, algunos de los libros son ficción, otros son manuales, es decir, tienen diferentes tipos. Que sirven para fomentar la igualdad, la convivencia, la tolerancia, el respeto y la diversidad. Que Entonces, es lo que dijo la concejalía desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Castelló. Es que yo lo puedo entender como, por ejemplo, un libro de literatura Con Amor Simón, que es un libro donde hablan sobre de querer a las personas,
porque recordemos que trata sobre un chico bisexual que se enamora de una chica y un chico, pero al final decide establecer una relación con un chico. No puedo entender que eso le molesten a estos ultracatólicos. Pues sí, la verdad es que este bloque de libros educativos y de ficción sobre temas LGTBI llegaron a 11 institutos públicos de la ciudad y además al centro de Pigros, que es uno de como una biblioteca pública, por lo que tenemos entendido. ¿Qué pasa? Que según este colectivo de la Fundación Española de Abogados Cristianos, creían que vulneraba varios derechos fundamentales, como el de los padres a decidir la educación de sus hijos, la libertad ideológica y de culto, y la obligación de la administración de ser objetiva y neutral. Entonces, si partimos de la base esta de que la que estamos, digamos, adoctrinando a los hijos de una forma que no estamos dando a escoger, ¿qué es lo que están haciendo ellos con el tema del catolicismo, que nos lo están metiendo a calzador en los institutos? Bueno, ahora actualmente la religión es una optativa, es una optativa, pero los libros de literatura sí que están, en el cual es para fomentar todo el tipo de educación. Nos encontramos en un país laico y entonces por esa relación de conceptos no debería estar la Biblia, por ejemplo, en una biblioteca, en este caso, porque es adoctrinamiento, ¿no? Si seguimos al pie de la letra todo esto. Exacto, no podrías encontrar ningún libro del Islam, no podrías encontrar ningún tipo de libro de catolicismo, no podrías entre encontrar... otras obras. Entonces, me parece hiper mega absurdo que todo lo que fomente educación y respeto a las personas para poder conocer las cosas sean de esta forma. Pero ¿qué es lo que ha estado ocurriendo recientemente? Seguimos con el 17 de octubre, donde los autores muestran su rechazo. Es una noticia del diario.es y dice: algunos autores de los libros de temática LGTBI censurados en Castellón planean tomar medidas judiciales. Por ejemplo, un extracto de la noticia dice: no entendemos cómo es posible que se retire un total de 32 obras por la simple denuncia de una asociación sin que haya sido debidamente documentada esta supuesta ofensa. El gabinete de abogados Olimpe Abogados, que está especializado en temas LGTBI, indica que el juzgado justifica la extraordinaria urgencia de tomar dichas medidas en los perjuicios irreparables que podría causar a los menores de tener al alcance estos libros, pero según ellos es una aberración a nivel jurídico. Correcto. Y ético, pues son libros absolutamente legales que además llevan años en librerías y bibliotecas, gusten más o menos a la asociación ultracatólica. Si pasamos... Nos vamos al 19 del 10 que La Vanguardia, la educación no retira de los institutos de Castellón los libros LGTBI al no tener notificación judicial. Pues esto es así. Realmente el gobierno valenciano no tiene intención alguna de retirar de los institutos de Castelló la colección de 32 libros con perspectiva y temática LGTBI. Pese a que el juzgado de lo contencioso administrativo, el número 1 del Castelló de la Plana, había fallado en favor de la entidad de abogados cristianos. Y finalmente nos encontramos en el día 19 de octubre, que fue justamente después de grabar esta entrevista con Gabriel Martín, en que él ya nos había adelantado un poquito, podéis verlo en el programa anterior, número 4, y dice: el alegato del autor de Gay Sex, uno de los libros LGTBI retirados en Castellón. Es una noticia de los replicantes. Pues él mismo se hizo eco en sus redes sociales y en su blog y web personal. Mandando un comunicado. En el que dice que además este libro, aunque está escrito expresamente para adultos, Gay Sex, dice que se trata de un escrito que puede ser muy útil para los alumnos de determinada edad, y dice: es cierto que los chicos de 15 a 16 años manejan un conocimiento sobre la sexualidad que les hace muy aptos para comprender los contenidos de Gay Sex. Y esto, además, lo dice porque, según Gabriel, es muy fácil que accedan a pornografía, y la pornografía no es educativa. Es que es una ficción. O sea, la pornografía
al día de hoy, y creo que todos los que hemos visto pornografía sabemos perfectamente, los adultos hablo, de que es una ficción, no es la realidad. Y que no es un material educativo. Además, él mismo se hizo eco de un tratamiento que se hizo en la Sexta, en el que cogieron su libro con extractos que eran específicamente ficcionados, eran más tirando hacia la literatura para cogerlo como una generalidad de todo el libro. Y manipulándolo, porque fue manipulación, escogiendo los en lugar de irse a los fragmentos que eran puramente científicos documentados y referenciados. Cuando quieren, estos homófobos que cuando quieren hacer daño buscan el extracto que más les interesa, que sepan que el borreguismo de las personas le van a seguir. Fue un tratamiento bastante LGTBI-fóbico de esta noticia. Hola chulis, bien, pues seguimos con las entrevistas a las protagonistas de este año de Imaginarium aquí en Bangkok, recién operadas en la clínica PAI, y hoy tenemos nada más y nada menos que a todo un personaje que lo vais a conocer y os va a encantar. Se llama Lucía Giordanino, me encanta decir tu apellido. Muchas gracias. Estoy muy agradecida de estar aquí contigo, haciendo esta entrevista y pudiendo dar a entender a los espectadores que nos puedan ver pues la información y lo que puedan necesitar. Pues ya que hablas de información, tú buscabas información, buscabas y buscabas hasta que nos encontraste, ¿no? ¿Qué fue lo que te impulsó a buscar o a encontrarnos incluso? Bueno, lo que nos impulsa es primero que nos reconozcamos lo que somos, quiénes somos y lo que queremos, y luego ya es cuestión de dónde sacar la información, ir preguntando, conocer a alguna chica de nuestro entorno, hormonarte, ir al consultorio, ir al transit. Y bueno, a partir de todo esto de información, ir también junto con internet, porque vamos primero todos a internet, a ir buscando lo que es este proceso, pero la mayor calidad posible. Pero llega el momento también, Lucía, en el que una vez ya inicias el proceso de transición, etcétera, llega el momento, en ese momento en el que dices, bueno, no me es suficiente, ¿no? Quizás lo que estoy haciendo es que necesito, para tu entender, el culminar esa transición de alguna manera, y en esto entra la vaginoplastia. Correcto. En la transición, pues, como bien dice Tina, empiezas y tienes un proceso y un principio, y bueno, el principio es más bien psicológico, personal, luego decirlo a los demás, medicarte, hormonarte, y luego ver que la vaginoplastia es importante por un tema también a finalizar o a complementar el proceso que estás haciendo, porque la hormonación y la extirpación de los testículos forma parte de lo principal, que es la hormonación. Y una cosa, Lucía, dices, hablas de que, bueno, vas buscando información, etcétera, ¿no? Y cuando encuentras el Imaginarium, explícanos un poco, para quien nos esté viendo, ¿cuál es tu experiencia o qué es lo que destacarías de tu experiencia desde que entras por primera vez en Imaginarium, hablas conmigo y tienes la primera visita, hasta que hoy finalmente estamos aquí, estás operada y estás a puntito de viajar a tu casa, ¿no? ¿Cómo lo resumirías? Bueno, la experiencia fue, bueno, en primer lugar me puse en contacto vía web, a través de un correo de la web de Imaginarium, y bueno, me di a conocer y a explicar lo que quería, y entonces el proceso de Imaginarium conmigo ha sido, pues, cada semana
preguntas, todo con un seguimiento espectacular, ¿vale? Y muy meticuloso por la experiencia que realmente me ofrecía Imaginarium, que era profesionalidad y buen precio. Aunque el buen precio ya a mí, en verdad dices tú, es que yo quiero algo bien hecho y en las mejores condiciones. Me enteré que era Tailandia, por otros sitios y tal, y cuando Imaginarium me dijo que iba a Tailandia, ya sin dudarlo, a Tailandia. ¿Y cómo ha sido la experiencia en Tailandia? Porque lo digo porque muchas padres, madres, incluida la tuya también, y muchas chicas también tienen como ese miedo a viajar aquí a Tailandia porque piensan que bueno, yo qué sé, poco menos que la van a operar en una choza, ¿no? Con un cuchillo oxidado, yo qué sé. ¿Cómo es aquí? No. No. No os preocupéis, ¿vale, chicas? Porque vais con Tina Recio, conoce la clínica desde hace mucho tiempo, conoce a los médicos, directores, cirujanos, conoce a los hospitales, conoce Tailandia, conoce la ciudad de Bangkok y vais todos sobre ruedas. No os van a meter en un chiringuito, os van a quitar los órganos y sin saber qué va a pasar lejos de estar en tu casa. Los problemas que vais a tener los vais a tener tanto haciendo una cirugía pésima en España o haciendo una profesionalidad en Tailandia. Es la misma, es el mismo proceso de entrar en un quirófano, en una operación delicada, la vas a tener igual allí que aquí. Es lo mismo. Y Lucía, para acabar un poquito, ¿qué le dirías a una chica que nos esté viendo, que esté barajando la posibilidad, o sea, de que ya esté segura de que se quiere operar? Sí. ¿Y qué le dirías para animarla a que se ponga en contacto con Imaginarium? Bueno, yo llevo cuestión de 13 días aquí, ya me veis, operada. 13 días llevo operada y estoy fenomenal. Y cruzando las piernas. Cruzando las piernas, que no debería, perdón. Vale, molestias, sí, hay. Y las vas a tener en cualquier tipo de operación. Pero sí, os recomiendo que vengáis, que veáis un poquito mundo, que os gusta mucho, y que os pongáis en manos de lo que es Imaginarium y lo que es Tina Recio, que es una asesora, te lo asesora todo lo que es la clínica, todo lo que es el hotel, todo lo que es tu vagina, y vas a estar en muy buenas manos. Y ahora ya para acabar, o sea, estás a punto de coger un vuelo para tu casa, con el sueño realizado, con el sueño bien realizado. ¿Correcto? ¿Qué imaginas? ¿Cómo te imaginas tu nueva vida? Buah. Bueno, es que, como ya lo ha dicho ella, es un sueño, es algo que llevas en la cabeza y sueñas y te imaginas y bueno, es que no sé qué, estoy No te sin imaginas palabras, cómo va a estoy un ser. poco bloqueada porque adivinar lo que es el futuro o pronosticarlo, más bien sois vosotras o somos todas las que nos hacemos nuestro futuro día a día, currándonos y trabajándonoslo. El imaginar es ir a por eso, ir a por tu sueño, ir a hacerte una vaginoplastia, o irte a hacerte una feminación facial, o irte a comprar un Renault Clio. ¿Qué más da? Pero hay que ir a por ello. Muy bien, Lucía, pues muchísimas gracias por tu testimonio, que seguro que va a ayudar a muchísimas chicas, porque lo has explicado todo muy bien y sobre todo desde el corazón. Gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Muy amable, encantada. Esta tarde tenemos una entrevista en directo, que hacía mucho tiempo que no las teníamos, en directo y presencial,
porque aquí en Diversitats pues, hemos estado adaptados a la pandemia, José. Correcto, a la pandemia. Y en tiempos de confinamiento y nueva normalidad, pues nos alegra tener a un invitado aquí. Muy buenas tardes, Percy Fernández. Y como investigador en el ámbito de la psicología, a nosotros nos gustaría que pudieras explicar un poquito más a qué te dedicas y cuál es tu perfil, para que te conozcamos mejor. Perfecto, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantado de estar aquí y dispuesto a, bueno, a responder cualquier inquietud que tengan con respecto al trabajo que he venido realizando durante toda mi carrera aquí en Barcelona. Yo soy psicólogo de profesión, pero me he dedicado a la investigación en el campo principalmente de las conductas sexuales relacionadas a la prevención del VIH en el colectivo principalmente en el colectivo de hombres gays y bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, pero también he hecho algunas investigaciones también con población de mujeres transexuales que se dedican al trabajo sexual y con chicos también que se dedican al trabajo sexual, con población inmigrante, poblaciones clave que se llaman, ¿no? Poblaciones vulnerables que se les llaman para la adquisición del VIH, ¿no? Es básicamente mi campo de trabajo en el cual me he movido en estos 17 años desde que vine aquí a Barcelona a hacer un doctorado y me quedé. Hemos llegado desde Diversitats a tu perfil y lo comentábamos mientras pues, nos conocíamos a través del correo y también una conversación telefónica que mantuvimos para preparar la entrevista, ya que compartes tu trabajo a través de una vía de comunicación que haces llegar por vía email pues, algunas de tus investigaciones, bueno, de todo aquello que está relacionado con el ámbito en el que tú trabajas y investigas, pero lo haces llegar a las diferentes asociaciones y entidades que puedan relacionarse con el colectivo LGTBI. Esto a mí me ha llevado a preguntarme cuál es el motivo de elegir este canal para aproximarse o para compartir este trabajo que realizas. Bueno, tiene que ver un poco también con el fin de la investigación, ¿no? Porque la investigación no solamente acaba en recoger tus datos de tu muestra, ¿no? De la población, luego analizarlos y presentar un informe y ahí acabó mi trabajo, ¿no? Hay un punto muy importante que se llama responsabilidad social, que tiene que ver justamente con el hecho de poder divulgar y difundir estos resultados, planteando propuestas, ¿no? O entendimientos, primero entendimientos, ¿no? de por qué han salido estos datos, ¿no? Darles un valor, una explicación, y luego a partir de eso pues plantear propuestas de intervención que permitan, pues, si está relacionado al campo de la prevención, pues introducir algunas estrategias o algunas intervenciones que podrían ser innovadoras también, ¿no? Y porque el conocimiento se debe compartir, ¿no? Es un principio para mí que es muy importante, que el conocimiento debe ser democrático, ¿no? Y accesible para todo el mundo, ¿no? Y ese es principalmente el motivo por el cual siempre, desde que me vengo dedicando, he tratado de justamente compartir y para que todos hablemos el mismo idioma también, ¿no? Y no tengamos entendimientos diferentes, ¿no? Pero basados en evidencia, ¿no? Lo que yo hablo a partir de, no de opiniones, ni de lo que creo, ni de lo que pienso, ni de lo que me parece, ¿no? Yo creo que un investigador y la gente que trabaja a este nivel, ¿no? A nivel, por ejemplo, de salud pública, y creo que el mismo COVID nos ha evidenciado la necesidad de que todas las propuestas o las intervenciones se basen en evidencia científica, ¿no? ¿Y cómo abordan la prevención sexual y temas trans las entidades que se dedican a ello? Porque tú tienes experiencia con entidades que trabajan en este ámbito. Sí, y yo he venido, bueno, te cuento mi perfil, me he dicho que soy psicólogo, que soy investigador en estos temas, pero también he sido agente de salud comunitario, porque he estado 17 años trabajando en un servicio de la prueba del VIH, dirigido justamente, al principio, en estos 17 años, solamente, exclusivamente para la población LGTB, y luego pues se abrió en general a
a cualquier persona, ¿no? Sin excluir las identidades, ¿no? Entonces eso me ha permitido a mí adquirir un conocimiento justamente desde lo que los usuarios vienen, o las preocupaciones o las motivaciones o las razones por las cuales se van a hacer una prueba del VIH, ¿no? Pero a la vez también soy hombre gay, que salgo a locales de ocio, ¿no? Bares, discotecas, bueno, que salía, ahora ya no tanto por el tema del alcohol, pero a las saunas, a los clubs de sexo, a las zonas de cruising, a Montjuïc, ¿no? Soy un usuario de esos espacios, ¿no? Entonces he adquirido conocimientos, digamos, de diferentes fuentes, ¿no? Y me ha permitido a mí poder tener una visión un poco más completa, ¿no? de lo que nos pasa, ¿no? Con respecto al tema del sexo, el tema de la prevención, ¿no? Y lo que hago justamente al mandar, últimamente he estado más bien ya mandando más bien reflexiones personales respecto justamente a muchas cosas, ¿no? A partir justamente de todos estos 17 años de experiencia que he tenido, ¿no? Justamente integrando este conocimiento que he ido adquiriendo como investigador, como psicólogo, como agente de salud comunitario, como hombre gay, como usuario de los espacios y también como usuario de chemsex también. Entonces, aquí he venido, pero más con respecto a estas identidades, ¿no? De investigador, psicólogo. Mi identidad es ahora mismo de hombre gay y ciudadano, ¿no? Que quiere compartir justamente su experiencia y su visión desde afuera, ¿no? Porque es muy diferente a veces estar adentro que y mirar las cosas desde afuera, porque cuando estás adentro, ¿no? Cuando estás involucrado, que estás inmiscuido, es difícil poder mirar, ¿no? A veces los árboles no te dejan mirar el bosque, ¿no? Este dicho, ¿no? Y cuando lo miras desde afuera, pues tienes una visión un poco más completa y más integral, ¿no? Entonces ese es... ahora mismo estoy aquí más que investigador y bueno, más que no, pero viene por una preocupación mía como hombre gay de lo que estoy observando, de lo que está pasando justamente con el tema del chemsex, ¿no? Porque como investigador, a pesar de estos emails que yo he mandado desde hace muchísimo tiempo, hay muchas cosas que no se han corregido, muchas cosas que no se han cambiado, muchas cosas que no se recogen, ¿no? Y esto a mí como investigador me frustra, ¿no? Entonces ya lo único que me queda es alzar mi voz como ciudadano, ¿no? ¿Y cuáles son las cosas que crees que deberían de concienciar y corregir, que son las que estás indicando? Sí, mira, el tema del abordaje, ¿no? Desde el mundo asociativo, yo tengo 17 años en el mundo asociativo, ¿no? Y me he movido dentro de pues, las reuniones, los congresos, las conferencias, ¿no? Y sé más o menos, ¿no? Porque lo he vivido en primera persona, ¿no? En muchas cosas que me parece que justamente porque no hay la capacidad de poder sentarse a pensar, a reflexionar, ¿no? Lo que se está haciendo, ¿no? Porque estamos muy cargados de trabajo, no tenemos muy poco personal en las asociaciones, ¿no? Y hay muchos proyectos los cuales a veces no nos da tiempo de sentarnos y hacer una pausa y ponernos a reflexionar qué cosa es lo que si lo que estamos haciendo está en la línea de lo que debemos hacer, ¿no? Entonces, como el tema son muchas cosas, ¿no? Pero yo he escogido tres que me parece que son más... Claro, es mucho más amplio. Sí, sí, ¿no? Hay una cosa que me parece que es estructural, ¿no? Que creo que se tiene que cambiar, pues tiene que cambiar desde las propias asociaciones, las propias organizaciones, ¿no? Pero desde afuera, desde lo que se hace, yo puedo decir qué cosas son débiles, ¿no? Así, ¿no? Y que impiden realizar verdaderamente un trabajo que tenga sobre todo un impacto, ¿no? Que sea efectivo, ¿no? En general, las actividades de prevención que se han hecho aquí en España en general se han movido básicamente en tres cosas, ¿no? En la promoción del uso del condón siempre, sin considerar los motivos o las razones por las cuales
alguien no utiliza el condón, ¿no? Y la promoción de la realización de la prueba del VIH y de ITS es menos que la del VIH, y el consejo asistido, ¿no? Gente que pueda ir a hablar, son básicamente, creo que esos tres aspectos en los cuales la prevención del VIH se ha focalizado, ¿no? Ahora, por estas cuestiones de las organizaciones, ¿no? Del trabajo de las organizaciones, muchas se han decantado por el trabajo asistencialista, ¿no? De ofrecer servicios, ¿no? Servicios que a los servicios que se ofrecen, pues va una persona que ya viene con una preocupación, que viene con un problema, ¿no? No se ha hecho un trabajo de prevención. Entonces, y aquí viene el siguiente otro problema, que es que muchas organizaciones, esto lo he escuchado, hablan de lo que pasa en la población gay en general, ¿no? Generalizando, a partir justamente de lo que los usuarios que vienen a las asociaciones, a esos servicios, cuentan, comentan, y los motivos por los cuales asisten, ¿no? Alguien va a una organización por algo, ¿no? Algo busca, algo necesita, algo tiene, ¿no? Entonces, de por sí hay un sesgo, ¿no? Entonces, lo que yo he visto es que justamente a partir de recoger lo que los usuarios cuentan, se plantea o se generaliza al resto del colectivo, ¿no? Cuando si miramos los datos de cuánta proporción de la población, por ejemplo, gay va a las asociaciones, un estudio que se recogió justamente esto, solamente era el 10% que había tenido un contacto con alguna asociación en los últimos 12 meses. Entonces, estamos hablando que un 90% de la población, hablo de la población gay, ¿no? De los estudios, ¿no? No tengo datos de los otros colectivos, pero en el caso de la población solamente el 10% había hecho uso, o había asistido, había contactado con una organización, ¿no? Entonces estamos hablando de un 90% que se queda afuera. O que no conoce las asociaciones, lo que hacen las asociaciones, o que tiene mucha desconfianza de lo que hacen las asociaciones, ¿no? Muchos cuestionamientos. Los motivos pueden ser múltiples en este caso. Sí, entonces, claro, entonces tú no puedes traspolar o generalizar, ¿no? Es lo que te dicen los usuarios respecto a sus necesidades, a sus problemas, a sus preocupaciones, y decir que esto es lo que pasa a todo el colectivo, ¿no? Eso es una de las cosas que me parece que se tienen que creo que no se ve, ¿no? No se ve, y porque además se asume que es así, ¿no? Que le pasa al resto del colectivo, ¿no? Entonces, ¿no? Y estos están relacionados con este tipo de dos cosas, ¿no? Que muchas se han quedado a este nivel, a nivel asistencialista, ¿no? Y luego, y hay otra cosa también de la que siempre yo he reclamado, que es el uso de la evidencia científica, el uso de las investigaciones para proponer intervenciones o actividades de prevención, ¿no? En el caso del riesgo sexual, por ejemplo, ¿no? Y ha sido una lucha para mí muchas veces frustrante, porque te puedo contar cosas de cosas así, que, por ejemplo, la administración pública te paga a ti, ¿no? Me pagó a mí, te puedo decir una experiencia mía, ¿no? Para hacer un estudio sobre chemsex, por ejemplo, ¿no? Y es un informe grande recogiendo las necesidades, las visiones, las perspectivas, las preocupaciones, las cosas que les gustaría que se hagan, ¿no? a este nivel, y lo costeó la administración pública, y luego una reunión donde estaba justamente la gente que pagó ese servicio, hacen una presentación y el estudio que habían pagado no lo refieren. Comienzan a hablar de estudios de Inglaterra, estudios de Alemania, pero el estudio del tipo, y tiene un estudio local, la población, ¿no? Que te cuenta sus propias necesidades. Entonces, esas incoherencias son las que no se entienden, ¿no? Y yo creo que muchas organizaciones se quedan calladas. Ahora, no estoy diciendo que esto ocurra en todas las organizaciones, ¿sabes?
hablo de manera general, ¿no? Hay algunas que hacen cosas bien, también los debo reconocer, ¿no? Pero hablo de manera general, ¿no? Que me parece que son estas deficiencias que se tienen que corregir, porque la investigación es la que debe de alimentar a la prevención, ¿no? No puede ser crear un programa de prevención a partir de lo que a mí me parece, de lo que yo creo o de mi experiencia particular, ¿no? Y aquí parte justamente, y ya salto al tema del chemsex, ¿no? En el tema del chemsex, por ejemplo, no ha habido justamente este trabajo primero de recoger cuáles son las necesidades que tiene la población que practica chemsex, y hablo de la población general, no tanto de los hombres que tienen un consumo no problemático como los que tienen un consumo problemático, ¿no? Y básicamente todo el trabajo que se ha hecho ha sido a nivel de servicios para atender una demanda de los hombres que tienen consumo problemático, y se ha dejado de lado justamente a los hombres que no tienen problemas con su consumo, ¿no? Porque la idea finalmente es evitar que vayan hombres a usar los servicios, porque lo que se está haciendo es acumular, ¿no? Si tú no haces trabajo de prevención, si no le enseñas, por ejemplo, a que una persona, los que por ejemplo hacen slam, cómo tienen que inyectarse para que la inyección sea segura, ¿no? En términos de reducir riesgos, ¿no? Que no se comparta la aguja, bueno, diferentes cuidados que se tengan que hacer, pues harás de que a lo mejor esta persona se infecte de hepatitis C, o que tenga moretones, o que tenga problemas, ¿no? Diferentes cosas que lo único que se hace al olvidar a esta población, porque básicamente todo lo que se ha hecho en el chemsex, básicamente la mayor parte de las cosas han sido dirigidas a los que ya tienen consumo problemático, ¿no? O sea, hombres que, por ejemplo, y acá también hay un tema de desigualdad también con respecto al tema del enfoque, ¿no? Porque son servicios que están en sede, ¿no? Y hay mucha población de estos que han tenido consumo problemático, que han perdido trabajo y vivienda, ¿no? Y que están viviendo en la calle, en los cajeros o en Montjuïc. En Montjuïc hay muchos chicos, ¿no? Y justamente hoy día está en Montjuïc, había ido a comer, ¿no? Y había salido el sol, pues, dio una vuelta y se sentó conmigo un chico que había conocido ahí. Y por ejemplo, es un chico de origen magrebí, ¿no? Joven, menos de 30 años, y por ejemplo, primero, que no sabe qué cosa es el chemsex, nunca he escuchado esa palabra. Entonces acá hay un tema también de lenguaje, ¿no? Tú no puedes plantear hacer materiales sin que primero tengas en cuenta el lenguaje que utiliza la población. Si bien este concepto de chemsex se puede entender porque se ha sido ha estado en la prensa, en medios, ¿no? Desde el 2016 que se viene hablando de esto, entonces se puede tener una idea, pero la gente no habla, nadie te pregunta si tú te abres la aplicación, unas aplicaciones, y porque quieres a lo mejor quedar con alguien, ¿no? Nadie te dice, ¿quieres hacer chemsex? ¿Te apetece chemsex? ¿O haces chemsex? Nadie te pregunta por eso, ¿no? Te habla te va morbo, te apetece vicio, ¿no? Estamos de fiesta, estamos de sesión. Ese es el lenguaje que pero ese es de manual. Esto no es una cosa que yo me lo estoy inventando. Todo lo que estoy diciendo aquí parte primero de lo que he dicho, ¿no? Principalmente de las experiencias que ya se han corregido previamente, y esto con el tema del lenguaje es muy importante. Si ya hay entendimientos equívocos, y eso es otra cosa, entendimientos equívocos con respecto a lo que es el chemsex a nivel de las personas que trabajan en las organizaciones, que van justamente, que algunas entienden que es un consumo problemático, otras que entienden que es el consumo de 3 drogas específicas, ¿no? De la tina, de la metanfetamina, de la mefedrona y del GHB, ¿no? Si entre los que trabajamos estos en las organizaciones tenemos entendimientos equívocos, imagínate tú a nivel poblacional el tipo de entendimientos que pueden tener la población con respecto a esto. Tenemos aquí trama para contar, que yo creo que tendríamos que aplazarlo para una segunda entrevista, porque pues sí, hemos desgranado un poco lo que es el saco de este tema, ¿no? Porque es bastante... ¿qué te parece si nos puedes decir a los oyentes tus redes sociales para poder cómo preguntarte o para seguir tu trabajo? Bueno, pueden encontrarme en Twitter como Percy Fernández Dávila, Percy Fernández Dávila.
en Instagram también como Percy Fernández Dávila, no me acuerdo ahora el nick exacto, pero en Instagram creo que es Percifer NDAP, pero si buscan Percy Fernández Dávila me van a encontrar por ahí, y en Twitter también, no sé qué, además porque recién me he puesto en la onda del Twitter y pues no lo tengo muy a la mano. Esperamos conocer más de tus investigaciones. De momento se ha quedado simplemente en una presentación y nada, esperamos más adelante poder seguir aumentando este conocimiento. Pues no, ustedes muchísimas gracias por la invitación y estoy para cualquier cosa, para servirlos y contento de estar aquí. Gracias y bienvenido. Muchas gracias. El debate. 41 años de preguntas sobre la homosexualidad en el CIS, parte 1. ¿Qué quiere decir esto, Tony, hoy? Parte 1 porque hemos encontrado un artículo muy interesante del equipo de Neutral, que es este equipo, agencia de verificadores y periodistas que se dedican a analizar noticias, desinformación, cuestiones relacionadas con la información en el ámbito público, y han hecho un recopilatorio de la evolución de la pregunta que hace el CIS habitualmente, o las preguntas que hace el CIS sobre el colectivo LGTBI. En este caso, 41 años es la fecha que hace que se hizo la primera mención a la homosexualidad en las encuestas que hace el CIS, ¿vale? El CIS, que es el Centro de Investigaciones de Investigación Superior, ¿vale? Es una entidad pública y lo importante es que es un barómetro de diferentes sensibilidades, de temas que están en la opinión pública. Al respecto de este tema, cuando se derogó el artículo de la Ley de Peligrosidad Social, que decía que las personas homosexuales sean declaradas en estado peligroso y se les aplicaran las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación, ¿vale? En 1978 dio el pistoletazo de salida para que se realizaran encuestas en las que se nos tenía en cuenta. ¿Sobre cuáles son las preguntas que podríamos haber encontrado durante estos 41 años? Pues si nos centramos en el ámbito de la homosexualidad, observamos que la primera vez fue en 1980 y en esta encuesta, realizada solamente o enfocada a psiquiatras, no a población en general, se les preguntó cómo veían la homosexualidad. En ese momento el 73,5%, la mayoría, estaban de acuerdo en que en ningún sentido debe ser perseguida, ¿vale? Más de la mitad de los psiquiatras, 54,4%, lo calificaban como un problema de aprendizaje o incluso un 50,9% que era una patología. Es decir, la despatologización de la homosexualidad que llegó en 1991, si no me equivoco, hace que hasta esa fecha los psiquiatras que se dedicaban a la salud, desde un ámbito científico, no a la población general, trataban la homosexualidad aún como una enfermedad. Eso sí, se intentaba que trasladar esa idea de que no debíamos ser perseguidos por ellos. Sí. Por ello. Aquí la pregunta que tenemos que debatir, a mí por ejemplo, tengo 38 años y en 38 años no me han preguntado ningún tipo de encuesta, ningún tipo de pregunta. Entonces, ¿de dónde sacan estas informaciones y a quién le preguntan? Claro, a ver, la población española es muy amplia. Ahora mismo estamos en cerca de 50 millones, ¿vale? No llegamos. Claro, las muestras son representativas y se extrapolan de un grupo mucho más pequeño y reducido a lo que sería la sociedad en general, para que sea un reflejo lo más fidedigno posible. ¿Qué pasa? Que lógicamente preguntan, pero somos muchos millones de habitantes. No siempre vamos a tener la oportunidad. Exacto. Bueno, desde el punto de vista de la pregunta, digo, ustedes ya con personas con más experiencia creen, que viven aquí en España, ¿creen que lo hacen en un grupo concreto o es una encuesta más que todo al azar, posiblemente? Yo quiero creer que es una encuesta al azar, pues es como tendría que ser, una Claro. encuesta
al azar de diferentes personas, de diferentes perfiles. Pero si siempre van al mismo núcleo, un mismo entorno y le preguntan Pero esto, podría haber un esto es dilema, el ámbito de ¿eh? la especulación totalmente, porque Exacto. no os estáis basando en Exacto, en como no lo cuestiones sé, científicas. como no lo sé. Lo que se sabe es que la estadística depende del segmento a estudiar para buscarlo específicamente, o depende, si la pregunta requiere de una población mucho más variada y se puede entrar en una selección de sujetos de estudio que sea arbitraria, se hará, pero esto depende de la pregunta. En este caso, como hemos visto antes, en esta consulta en 1980 está enfocada solamente a psiquiatras, es decir, a un segmento de la población muy determinado. Normalmente el CIS hace estudios de todo tipo, por eso hay que ver que, por ejemplo, en 2017 el 31,8% de los españoles, ¿vale?, esto es población general, no es un grupo de psiquiatras o de profesionales de la salud, aún pensaba que las relaciones entre personas del mismo sexo no estaban bien. De hecho, el 12,9% opinaba que siempre está mal que dos personas del mismo sexo tengan relaciones sexuales entre ellas, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay? Hay una diferencia temporal, lógicamente, y también de segmento de la población. También hay que decir que en estudios de lo que son los psiquiatras, todavía en lo que son las asignaturas de psicología no tienen temática LGTBI. Es un máster que tienen que hacer para el que quiera perfeccionar esa rama. Posiblemente. Igualmente, y también hablo en sanidad. O sea, es que no es que solo sea en la rama psiquiátrica, que me parece triste que en este país, que encima tenemos pocos psicólogos en la seguridad social, que no nos podemos permitir el lujo de tener un psiquiatra por el precio que tienen, ¿vale? Encima hay pocos que tocan el tema LGTBI, porque no tienen ni idea, porque no están incluidos en los textos. Claro, en este caso estamos hablando de una falta o una carencia de profesionales de la salud mental en el sistema público, que es un debate aparte. ¿Qué diferencia hay con el 2017, que es lo que comentábamos ahora? Pues que fue la última vez que el CIS preguntó a los españoles, en general un segmento de población amplio y representativo, qué opinaban sobre las personas del mismo sexo. Es decir, desde la primera, 1980, a la última, hay un sesgo diferenciador de personales profesionales cualificados del ámbito de la salud a personas en general. En este caso, en 2017 se les preguntó, las preguntas literales es algo que también se llevan mucho en el ámbito de la estadística, porque son lo más precisas posibles. Entonces, a veces se les da una serie de respuestas de una graduación de más de acuerdo a menos de acuerdo. Sí. La pregunta concreta era, ¿qué opina usted de las relaciones sexuales entre dos adultos del mismo sexo? Las opciones a elegir era siempre está mal, casi siempre está mal, algunas veces está mal y nunca está mal. Entonces, ese año la aceptación de las relaciones entre personas del mismo sexo era del 68,2%, ¿vale? Que era la más alta de la lista o del recorrido histórico que ha tenido esta pregunta en nuestro país. Por ejemplo, otro tipo de preguntas que ha hecho el CIS varias veces desde 1992 hasta 2016 es si los entrevistados se molestarían por tener vecinos que fueran personas homosexuales. Desde que se hizo por primera vez esta pregunta, como hemos dicho, en 1992, el porcentaje de personas que dicen sentirse muy molestas o luego en grado de más a menos molestia, son un 14,7% las que les molestaría mucho convivir en el mismo edificio con personas homosexuales. Han ido degradando para abajo, pero claro, volvemos que el incremento de violencia que está viendo el colectivo LGTBI a la actualidad presente ha sido
como un 300% de estos últimos años. O sea, Sí, incluso entonces, si la encuesta la hicieran ahora, ¿tú crees que saldría este poco porcentaje o se duplicaría? Claro, Pues eso es también... las noticias actualmente nos están dando un clima de mucha tensión y de una convivencia un poquito complicada. Seguramente que 4 años más tarde, o 5 en este caso, las diferencias serían quizás más ajustadas. Más Digo, ajustado. también depende, porque todo es un grupo muy aleatorio en ese sentido, así que en sí Para una podríamos- muestra representativa en este caso quizás necesita Digo, aleatorio. pero en mi opinión, de alguien que viene de otro país que no tiene una cultura tan LGBT y tan abierta, en este tema ustedes creen que por lo menos encuestas así, temas así deban hacerse, no sé, una vez cada tantos años para ver cómo progresa la sociedad, no sé, no sé, ¿qué ven, cómo lo opinan ustedes? Sí, realmente deberíamos verificar si, y lo podemos hacer en los siguientes ediciones de esta sección del debate, si realmente es necesario hacer estas preguntas cada menos tiempo. Pero los estudios también y las encuestas es algo que es muy interesante, pero también muy caro de llevar a cabo. Por eso se hace generacional, es decir, prácticamente como de década en década, ¿no? Los estudios, ¿no? Yo creo que esta primera parte está muy bien y que deberíamos dejarla para un siguiente debate, que al final hemos debatido poco, porque mayormente hemos dado datos muy importantes. Muchísimas gracias, Tony, por esta información, que creo que es bastante importante, así que vamos a continuar. Agenda variada para todos los públicos, online, presencial, lo tenemos todo, José, ¿qué te parece? Menos mal que ya por fin tenemos un poco más de libertad y que podemos salir más socialmente a la calle. Sí, recordemos que todavía estamos con el COVID, o sea, no Sí. se nos vaya la castaña y mantengamos un poco lo que es la seguridad. Recordamos además que la cultura es segura y, por ejemplo, una muestra fue esta semana pasada cuando estuvimos en el Festival Palma LGTB International Choral Festival, vamos, un festival de coros LGTBI donde cantamos con FFP2, que es una mascarilla que, vamos, no deja ni respirar para cantar y bailar. O sea que, bueno, vamos con la primera propuesta. Vamos primero con la propuesta que traemos hoy. Les Guy Cine Math. Pues sí, es el festival, el certamen cinematográfico de temática LGTBI que se celebra en Madrid, es el más importante de los países castellanoparlantes, del 3 al 14 de noviembre de 2021. Se celebra la edición número 26 bajo el Pues lema sí. Enfocando el futuro, con una completa programación de filmes sobre diversidad afectiva enfocada en el futuro. Pues sí, está protagonizada esta edición por los jóvenes LGTBI, por activistas inconformistas, amantes del cine, además de una generación que ha crecido después del festival, con lo cual es muy importante que haya un relevo generacional. Desde el año 2003 se otorgan además unos premios del jurado, donde se eligen por cuestiones culturales, estéticas o sociales de diferentes filmes. Así que Sí, lo importante es que además se celebran estos premios y se premia. Hace años el director del festival homólogo en Barcelona, el Fire, Sí. dijo que apenas hacía cine LGTBI en el país. O sea que, bueno, lo importante es introducir a nuevas para generaciones. más información la podéis encontrar en www.lesguycinemath.com. Matt de Madrid. Y vamos con Con Señoras con Pelucón. Señoras con Pelucón, Canada's Drag Race temporada 2, que se emite en WoW Presents Plus, que es esta plataforma que se han creado los productores de Drag Race para poner todos sus contenidos a nivel internacional. Bien destucado. Bien de estucado, Bien de- ellas de... Sí, estucado en la cara, De pistola de maquillaje de Homer Simpson. ¿Qué podemos porque van encontrar en sencillas. esta edición de segunda temporada? Pues tenemos un cambio de Canadá? jurado, porque se mantiene Brooklyn Heights, que estuvo en la primera temporada y también en la temporada 11, sí, 11, que tenemos aquí en la apuntadora que me lo está archivando. Y hay cambio en el resto del jurado, llegan Amanda Brugel, Brad Goreski y Tracy Melchior,
que son o se habían visto de alguna manera involucrados, al menos sí Tracy, en anteriores temporadas como jurado ocasional. Y tenemos un montón de reinas que por orden alfabético y con estos nombres tan sencillos que tienen ellas son Adriana, Beth, Eve 6000, Geometric, Isis Couture, Kendall Gender, Kimora Amour, Ocean Aqua Black, Pythia, Stephanie Prince, Saki Doll y Cynthia Kiss. Y podéis verlo desde el 14 de octubre, ya lleva unos 4 episodios o así. Pues ya que estamos con una semana de terror, que hemos vivido el Festival Exacto, de Cine Halloween. de Sitges, que llega Halloween, que mejor que ofreceros pues la nueva temporada, la temporada 10 de American Horror Story. Pues sí, esta temporada además se llama Double Feature, que es una temporada centrada así como en una temática muy especial, ¿no? Es una temática muy especial donde puedes encontrar, pues, la trama empieza de que un escritor de series no se siente inspirado y se decide ir a una población pesquera abandonada a la mano de Dios y ahí para adquirir inspiración. Al no conseguir la inspiración, conoce un grupo de gente, de escritores de élite, en donde le asesoran de qué manera poder inspirarse. Y hasta ahí os dejo, porque ya la podéis encontrar en Disney Plus. Cada miércoles suben un capítulo y la trama es bastante interesante porque recordemos que el director de American Horror Story, los actores que introducen su reparto, es una gran mayoría LGTBI. Sí, y además contamos con Angelica Rose, que es una actriz que pertenecía al elenco de Pose y que actualmente en esta temporada interpreta a un personaje cisgénero, ¿verdad? El personaje cisgénero que también lo interpretó en la temporada número 9, que hizo el personaje de enfermera psicóloga en American Horror Story 1984. Así que os vamos a dejar con un avance que lo podéis ver y... Exposición fotográfica sobre los mayores LGTBI en Barcelona. Pues sí, tenemos a la periodista Hanna Jersebek, que expone en el centro LGTBI que vuelve de a exponer, Barcelona. de hecho. Vuelve a exponer, exacto. Y esta vez lo hace con Flores de Otoño, que es una muestra visitable hasta el 31 de enero, que pone de relieve las vivencias y experiencias de un grupo de personas LGTBI de más de 60 años, que son ese colectivo que siempre está olvidado, el que no aparece en ningún sitio porque la imagen que se comunica en general o en el que se centra incluso los medios de comunicación, el propio colectivo LGTBI, es mostrar solamente la juventud, en cuanto la parte más madura de nuestras vidas existe y muchas veces no es visible. Mira, volviendo con el tema de los mayores, Doritos, México, ha lanzado un corto maravilloso promocionando su marca sobre el Día de los Difuntos, el Día de los Muertos en este caso en México, donde una familia va al cementerio a hablar con el abuelo, ahí, y es de los mismos diseñadores de Coco, ¿vale? Y hay una trama LGTBI en ese cementerio. Así que buscar Doritos Halloween y vais a encontrar.
Bueno, Doritos Día de los Muertos, Doritos a lo Día de los mejor, Muertos, sí. y porque allí celebran eso especialmente. Es precioso y va muy con el tema de lo que estás contando de esta muestra de fotografías. Es muy interesante porque además las imágenes denuncian la vuelta a los armarios que muchos de nuestros mayores viven cuando tienen que ingresar, por ejemplo, en una residencia. ¿Qué más tenemos? 11ª edición de jornadas de familias LGTBI de la FELGTB. ¿Qué días va a ocurrir este encuentro? El 5, el 6, el 7 de noviembre en ¿Dónde? Miraflores de la Sierra, Madrid. El que no haya ido nunca a Miraflores de la Sierra, le invito a que vaya. O sea, es precioso, sobre todo cuando está nevado. O sea, cuando está nevado en Miraflores, así que ir antes de que caigan los primeros copos de nieve, que más o menos por esas fechas empiezan a caer. Así que deberías de ir. Bajo el lema Familias homoparentales, la vanguardia del movimiento LGTBI, salen de nuevo a la calle. Además, ahora mismo, tras todas las restricciones que ha habido con la pandemia, es muy interesante, ya que además estas jornadas siempre se centran en dar protagonismo y voz a los más jóvenes, ya que las opiniones, según indican ellos, procedentes de la infancia, la adolescencia y la juventud, son siempre aquellas que no escuchamos, porque no les damos testimonio. Y muchas veces las personas LGTBI más adultas son las que tomamos la voz en todas las comunicaciones o la toma de decisiones. Y muchas veces las generaciones que están por venir no tienen un espacio. De hecho, va a estar con presencia de alguien muy querido de aquí en Diversitat, ¿no? Sí, Jordi Petit, que es uno de los, de las estrellas. Yo digo estrella en el sentido de que él no se considera estrella, pero sí que para nosotros sí, es un un referente. activista referente imprescindible. Así que nada, os dejamos con estas jornadas. Podéis tener más información y apuntaros directamente en la web de la FELGTB. Deletreamos felgtb.org/jornadas familias 2021. No tiene pérdida. Y ahora, una cosa que... ¿Te acuerdas la temporada pasada que estuvimos hablando de si veríamos alguna vez un personaje Marvel en Disney en el cual fuera abiertamente LGTBI y que dijéramos, bueno, algunos en el debate decían, uy, eso todavía está años luz de que pase? Pues toma, zaza, ¿no querías caldo? 2. Eternals. De Marvel Studios. Y sí, recuerdo ese programa, aunque yo no pude estar, justamente cuando trajisteis a este invitado, pero sí que es fascinante que por fin se acerque el cine más mainstream, más comercial de superhéroes, como por ejemplo el de Marvel, a, por ejemplo, una directora, que es la que recientemente en la última edición de los Oscars ganó como mejor dirección, porque le da una visión más alternativa a todo el relato cinematográfico que tiene esta casa, que es muy comercial, que pertenece al grupo de Disney. Y además lo importante es que tenemos a Fastos, que es el primer superhéroe abiertamente gay de Marvel, o al menos del MCU, que es del MCU, que es el universo Marvel cinematográfico. Universe. Por eso no es el primer personaje en esta saga de películas. Exacto, que conforman el universo cinematográfico de Marvel. Para que nos centremos, más que en Marvel es en Vengadores, ¿no? Lo que son el universo Vengadores, porque Marvel se divide en varias ramas, que son los X-Men, pero ahora hay un reinicio nuevo donde empieza pues con los Eternals, ¿no? Sí, que es la fase 4. Es la fase 4. ¿Y qué vemos a este personaje? Pues con su pareja. Con su pareja y su hijito. Y su hijo. Y eso está muy bien porque siempre nos han puesto ahí como, ¿sabes?, la miel en la boca. Y es uno de los personajes más importantes de esta trama, que es uno de los protagonistas. Entonces tiene que dar mucho. Y no espero que no le hagan un tokenismo, no creo. Sí que sé que va a haber mucha censura. En algunos países, en algunos países, seguro, van a haber recortes, pero esperemos que al menos aquí en nuestro país no ocurra este blanqueamiento, ¿no? 5 de noviembre, en cines. Ya podéis estar sacando las entradas, porque yo soy el primero que pienso ir a verla, o sea que... Así. Y, bueno, vamos a dejarles un poquito con qué van a ver.
Hace 5 años, Thanos eliminó a la mitad de la población del universo. Pero los habitantes de este planeta la trajeron de vuelta con un chasquido de dedos. El regreso repentino de la población proporcionó la energía necesaria para que empezara el surgimiento. ¿Cuánto tiempo tenemos? 7 días. Somos eternos. Vinimos aquí hace 7000 años para proteger a los humanos de los desviantes. ¿Por qué no ayudasteis a combatir a Thanos? O en guerras o en cosas terribles a lo largo de la historia. Nos ordenaron no interferir si no estaban involucrados los desviantes. ¿Quién? Hay que encontrar a los demás. A algunos hace siglos que no los veo. Hola. Hola. Si el fin del mundo es así, al menos lo veremos en primera fila. ¿Sabes lo que nunca ha salvado el planeta? Tu sarcasmo. Hemos amado a esta gente desde el día que llegamos. Cuando amas algo, lo proteges. Tú no puedes proteger. A ninguno. Seguro que has hecho el refugio perfecto. ¿De qué está hecha? ¿De vibranium? ¡No! Colección de otoño. IKEA. Oye, ¿y ya tienes planes para Halloween? Pues todos los años intento celebrar mi cumpleaños, que es el 31 No me de había octubre. enterado. Hombre, el coñazo que estoy dando al grupo de Diversisters, como para no... Pues sí, tengo planes. Y este Pues año sí. va a ser muy divertido, que en las redes sociales podréis ver las tonterías que vamos a hacer en Halloween. Aquí en Diversitats no nos vestimos de Halloween, no nos disfrazamos, no hacemos nada, pero sí que seguimos preparando programas para las semanas que vienen. ¿Verdad que no? Claro que sí, para participar un poco más. Yo solo quiero que veáis las redes sociales cómo van ahí estas dos. O sea, ya está. Pero Pues bueno, da igual. fantásticas. Lo que sí es cierto es que tenemos unas redes sociales para que nos sigan. Correcto, nuestras redes sociales del programa, que es la que estáis viendo y escuchando ahora mismo, que es Diversitat FM, tanto en Twitter como en Facebook, como en Instagram, en iVoox. En iVoox. Nos podéis escribir por un correo electrónico a diversitat@gmail.com y también nos podéis escuchar en radio. diversitatsfm@gmail.com Y también nos podéis escuchar en Radio Trinillova, en la 91.6 de la FM. Exacto, que es nuestra casa de toda la vida. Aunque nos hayamos trasladado por el estudio más amplio aquí en Mas Guinardó. Exacto. En el barrio de Barcelona. Y yo creo que ya con la información que le hemos dado, que ya saben que si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna propuesta, es vuestra casa. Todo siempre será bienvenido aquí. Os esperamos la semana que viene con más Diversitat. Diversitats 9x6.